La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Buenos días, amables oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña. Estamos de doblaje hoy, en el día domingo, en directo. Y por primera vez, de verdad, un domingo. Un domingo, con sorpresa para nuestros oyentes y los que se conectan a esta hora, que jamás han escuchado hablando de poesías de la sombra del lápiz. Saludos, Nelson Puentes, nuestro director de producción. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación nuevamente y feliz de estar una vez más acompañándolos. Gracias. Tenemos en la mesa de trabajo a Carol Peña. Ella es docente de educación artística, de arte plástico, docente de arte plástico al servicio del Estado en el Distrito Capital, coordinadora artística de la Fundación Sanar, donde hacen un trabajo con pacientes jóvenes, adolescentes y niños que padecen de esta enfermedad. Carol Peña es egresada de la Universidad de La Sabana como artista plástica y ha hecho especializaciones en la Universidad Pedagógica, especialización en la enseñanza del lenguaje del idioma como lengua propia. Está haciendo actualmente un estudio de historia del arte. Además, diseñó la portada de Al filo del espejo, rostros de amor y desamor. Y en la mesa de un amigo que está aquí a mi lado, Carlos sí, Acosta. Y en la mesa de trabajo, Carlos Camilo Torres. Buenos días, Carlos. Muy Camilo. Buenos días a la mesa de trabajo, muy buenos días a la audiencia de Expresión Estéreo. Y también en la mesa de trabajo está hoy Chucho, que pertenece a este trabajo que se realiza en la Fundación Sanar, paciente ya con sobrevida, paciente de cáncer. Buenos días, Chucho, ¿cómo amanece? Buenos días, muy bien. Muchas gracias. Por favor, su nombre completo. Jesús Mauricio Sánchez Díaz. Tengo 18 años y pertenezco a la fundación ya hace 5 años, más que todo en la parte que Carol maneja, en la parte de danza, teatro y artes plásticas. Muy bien. Y nos dice también que es estudiante del colegio superior. Soy estudiante de locución y producción de medios audiovisuales en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Bueno, bienvenido a expresionestereo.com, la radio que te acompaña. Y quien les habla, Carlos Acosta. ¿Qué tal si empezamos entonces hablando del diálogo entre las artes que responde a una formulación metafórica? La pintura como la literatura han tenido en la historia una relación cercana. A partir de aquí se aborda la pertinencia de hablar de las éfrasis y de los textos nacidos de obras visuales. Y también hablaremos de los paralelos entre las corrientes pictóricas y literarias. Pintura parlante o literatura pictórica. La definición más aceptada de éfrasis es representación verbal de un signo artístico visual, real o imaginario. Es una expresión griega que delata la antiquísima relación entre la literatura y la pintura. Muy buenos días, Carol. Muy buenos días. Primero que todo quiero dar las gracias y la oportunidad de estar acá con ustedes. Me parece maravillosa oportunidad. ¿Qué les cuento? Pues como ya lo dijiste, soy artista plástica de la Universidad de La Sabana, pero creo que en este momento soy pintora también, pero en este momento creo que en lo que estoy centrada es como en mi vocación como docente de artes plásticas. Muy bien, Carol. No trajimos en este momento ninguna de las obras de Carol porque hasta cierto punto hay una reticencia a subir a las páginas modernas su trabajo, ¿no? Porque, también por dos motivos, porque hay que proteger también el trabajo. Igual sucede en la poesía, no se pueden subir los poemas porque resulta que
la gente los copia y después los pone a su nombre. Son inéditos, Plagios. entonces hay que cuidar la obra, ¿no, Carol? Bueno, Sí. y contándote otra cosa, en este momento realmente estoy en la parte pedagógica, estoy trabajando en la parte artística plástica y la obra la tengo más a nivel personal en casa. Bien. Entonces comencemos diciendo que en el siglo VI antes de nuestra era, el poeta griego Simónides de Ceos declaró que la pintura es poesía muda y la poesía es un cuadro hablante. Así quedó sellada esta tormentosa relación de estas dos hermanas, la literatura y las artes plásticas, que se mantiene a lo largo de toda la historia. Carol, háblenos un poco de la metáfora visual en las artes plásticas. La metáfora visual en las artes plásticas es quizás el diálogo más contundente entre poesía y pintura. Es el encuentro entre el artista y el espectador de su obra, creo yo, como en esa multiplicidad de mensajes y lenguajes, con la interpretación que hace de todos esos elementos visuales, del tiempo, del espacio, que hacen parte de esa creación. Varía, yo creo, de acuerdo como a la composición de un cuadro, a la disposición homoespacial. Cuando me refiero a esto estoy hablando como de esas ideas, esas imágenes que ocupan el mismo espacio y recrean un nuevo pensamiento en quien la observa. Por ejemplo, si hablamos de metáforas visuales y empezamos a entrar en el tema, estamos hablando de un cuadro, en este momento hablamos de un cuadro de Botero, el cuadro de las clavijas, el cuadro de la guitarra, donde él pinta unas clavijas, las cuales son unos puntos y solo 4, y la boca es otro punto. No hay cuerdas, es decir, la música está como en la felicidad, en la opulencia, y no exactamente en esa guitarra, en ese elemento representado allí. Es una metáfora con la que Botero empezó a crear su obra, y creo que esta es una primera obra que nos podría dar como pie a toda esta discusión. Era más bien como un 4, no una Correcto. guitarra, más o menos. Correcto. Visual, lo que me llega visualmente Correcto. en este momento. Y si no estoy mal, de una mandolina es que nace esa idea Sí. de Botero de crear la opulencia, lo Sí, sí. gordo. Y ahí también está inmersa la historia del arte y de la música, porque del laúd es que vienen todos estos Ajá. instrumentos, ¿no? Vamos. Hay otra obra, Sí. un ejemplo muy claro de una metáfora es el caso de Da Vinci, una metáfora en la que la Mona Lisa está a través de esa sonrisa hermosa que transmite esa obra, en la que cada observador ve una sonrisa socarrona, un secreto, una burla. Es en esa búsqueda curiosa que lleva a quien observa esta hermosa obra a reencontrar historias ocultas y a crear nuevas paradojas. Es como si hubiera algo soterrado ahí, ¿no? Sí, oculto. Entonces, todas este tipo de especulaciones se podrían hacer a partir de una obra de arte, ¿no? Correcto. Y nos vamos preparando con el libro Las úlceras de Adán en 1995, en su última parte titulada Los artesanos de la luz. Incluye poemas donde el escritor sucreño Héctor Rojas Erazo establece varias éfrasis con pinturas de Rufino Tamayo, Diego Velázquez, Piero de la Francesca, Paolo Uccello y Vincent van Gogh. El poema homenaje al pintor neerlandés se titula Una lección de inocencia, que a continuación vamos a escuchar en la voz de Carol Peña. Además, creo que es un poema que a propósito del tema lo dice expresamente en su narrativa. Dice así: Van Gogh pintó una vez el retrato del mundo. Allí estaba todo: las flores que se abren y las puertas que se cierran, los días del llanto y los días del oro, los senderos y los sueños, los ramajes y las palomas, también un niño mirando dos amantes, y también la hora del nacimiento y la muerte de cada hombre. Este escritor, periodista y pintor hace una metáfora visual maravillosa diciendo, para lograr ese retrato, Van Gogh no tuvo sino que pintar una silla. Porque Nelson Romero Guzmán también ha hecho obras sobre Van Gogh, inclusive ganó el Casa de las Américas este año. Este trabajo, aún inédito y que publicará la Casa de las Américas, urde su propuesta estética a partir de la obra pictórica del noruego Edvard Munch, cuyos cuadros y delirios artísticos son recreados por el poeta tolimense. Bellísimo, como no reconocer la forma
como la metáfora que se inserta en el lenguaje, en el acto creativo y en la posibilidad de comunicar. Edvard Munch, él nació el 12 de diciembre de 1863 y muere en enero de 1944. Fue un pintor, fue grabador noruego de la corriente expresionista. El pintor decía de sí mismo que del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía, esa anatomía humana y diseccionado cuerpos, él intentaba diseccionar almas. Una metáfora muy bella ahí. Por ello, los temas más frecuentes en su obra fueron relacionados como con los sentimientos, con las tragedias humanas, con la soledad, con la melancolía, con la angustia. Acordémonos de una obra muy linda de él que se llama El Grito, tal vez su mejor obra. Su mejor obra. Su mejor obra. La muerte de un bohemio, otra de sus obras, donde también en otras aborda el tema del erotismo, como la de los amantes y el beso. Se le considera precursor del expresionismo por la fuerte expresividad de los rostros y las actitudes de sus figuras. Además de ser uno de los pintores noruegos de los mejores pintores noruegos de todas las épocas. Sus evocativas obras sobre la angustia influyeron profundamente en el expresionismo alemán. Además hay que tener en cuenta que fue una época entre guerras, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, entonces fuertísimo. Sus obras tienen unas variantes en las que habla sobre la gran como sinfonía de la existencia humana, ese lado diurno, ese lado nocturno, el amor y el odio, el deseo y la angustia. Las pasiones y las emociones son elevados arquetipos de la vida anímica, de ese hombre moderno, incluso de la propia condición humana. Ya al comienzo de esta participación tan sentida de Carol Peña, tocabas de los primeros anatomistas, sí, a Leonardo da Vinci. Él cometió sacrilegio porque en esa época desenterrar cadáveres a la 1 de la mañana para mirar cómo era la musculatura y empezar a hacer unos atlas, sí, es algo muy interesante. Y para él el cuerpo era sublime, era muy importante el cuerpo. Esta parte es muy emotiva, ¿no, Carlos? ¿Qué piensas tú de este hecho que hizo Leonardo da Vinci en esa época? Bueno, habría que situarnos en que cada época trajo su relación con el arte y con la práctica artística, y asimismo también hay que visionarlo, ¿no? No juzgarlo, hay que reflexionarlo, hay que ver cómo de alguna manera si no se hubiesen logrado, no se hubiesen hecho ese tipo de situaciones, no se hubiese desarrollado ese curso, esa práctica histórica, pues realmente actualmente no podríamos hablar de un arte. Que era un duro, porque si hoy en día exhumar un cadáver es un crimen sin permiso, ¿no? Claro. En esa época, ¿cómo sería con todos Pero los credos religiosos? A veces es necesario hacer ciertas cosas que están fuera de lo normal de para lo poder normal. desarrollar uno su trabajo. Bueno, y también tenemos la participación aquí de Chucho acerca del poeta Nelson Romero. Del poeta Nelson Romero. ¿Quién no hubiera querido ser la mano de Van Gogh? Estos poemas quisieran por lo menos revelar al lector los secretos de su oreja mutilada. Por ahora sueño que estoy sentado sobre la silla que dibujó, y el que viene se me acerca y desarrolla un lienzo transparente a través del cual puedo mirar unas campesinas barriendo en los patios de su infancia. Más allá, sembrados y los cuervos sobrevolando los trigales por cielos de la eternidad. Pero cuando voy a entrar a una casa que me ha dibujado, despierto asomándome por las ventanas solares. Antes, el pintor me ha pedido que le lleve a Teo una carta. Bueno, esto me toca mucho, y sobre todo a las personas que han sufrido una enfermedad, ¿no? Como en el caso de Chucho y el caso mío y muchas otras. Leyendo esto, ¿qué sintió relacionado con su enfermedad? Como la forma de asomarse uno a la vida, Sí. lo tomó de esa forma, de dibujar esa ventana, o sea, a través del cáncer, Sí. dibujar esa ventana y salir, mirar hacia afuera que hay más cosas, aparte del cáncer, pero que gracias a esta enfermedad descubrimos
cosas nuevas, cosas de nosotros, de nuestra vida y que podemos hacer. Es como lo que decía Van Gogh, es mirar más allá de un campo de campesinas sembrando patatas o de unos trigales, es mirar más allá, es encontrar un nuevo significado a eso que no todos ven. Con los ojos que tú miras en la fundación, sanar a las personas enfermas con cáncer. ¿Tú qué dices, Chucho? Sí, pues, como lo hablábamos hace rato, la palabra cáncer es muerte para mucha gente. Pero ya desde este lado, desde este punto de vista, y es un trabajo desde uno, Claro. porque uno desarrolla una perspectiva diferente de la vida, y de cómo tomar las cosas y cómo verlas. Bueno, ya vemos cómo el arte comienza a penetrar. Es la toda vida una misma. metáfora de la La vida. vida misma. Sí. Carol, cuéntenos brevemente cómo nace esa pasión por la pintura. Bueno, se enlaza mucho lo que estaba diciendo Jesús en este momento. Esa pasión nace de la necesidad de vida, una necesidad de sanación, es una conspiración de dinamizar al sujeto consciente que había en mí, que estaba oculto, de encontrar una relación con un cuerpo que se vitaliza a través de una experiencia que no es representativa, a esa parte inédita y representable, y voy a insistir mucho en esto. Es como una parte contestataria, es algo muy singular que se hace metáfora con mi vida y con la vida de aquellos niños y adolescentes con los que comparto como pintora y como educadora. Está bajo la necesidad de una práctica pictórica que se remonta al origen y a la posibilidad de cuestionarlo. Chantal Leclerc nos muestra un sistema de conocimiento que permite acercarse a la comprensión de la metáfora a través de la pintura. Ajá. Como una emoción de la metáfora, poesía-pintura. Aquí, a continuación, un poema de la poeta belga, nosotros no decimos poetisa, es belga española, Chantal Maillard, en 1951. Es una poeta que está aún vigente y es de las que puede seguramente obtener premios importantes en su recorrido literario. Y aquí habla de la época Tang. Sí, Me toca porque yo manejo mucho la parte china, sí, el sí. emperador amarillo, el octograma de Fuchi, cuando estudiamos acupuntura, y entonces esto me parece muy interesante. Viento en la gran acacia del jardín, lluvia de flores amarillas. Ella, por precaución, se ha quedado en la casa y me contempla a través de un cristal. Sabe que me alimento del olor de las hojas, del susurro del aire en la corteza de los árboles. Sabe que volveré colmada y repartiendo vida por doquier. Y con cuánta cautela me esquiva entonces la mirada, con cuánta discreción separa su piel de los objetos tenebrosos, con cuánta suavidad se desdibuja para no perturbar la danza del sol en mis cabellos. Bellísimo. ¿Y cómo definiría su pintura, Carol? Empecemos por definirla con esa última frase de ese poema que acabaste de leer. Para no perturbar la danza El sol en mis cabellos. Así a veces siento como esa explosión de expresividad cuando uno empieza a pintar. Es ese movimiento, como el aire que recorre como ese instinto para poderlo expresar. Como que algo cambia al estar frente al lienzo. Y creo en el taller de pintura que nos hiciste Sí. En el colegio, desde que uno comienza a pintar la superficie de blanco, como que ya empieza a moverse algo dentro, Sí, ¿no? sí. de uno. También lo digo desde el arte plástico, que yo también en la universidad trabajamos arte plástico. Hermoso, Carlos. Entonces empecé a sentir eso. ¿Tú qué? ¿Cómo explicas? Mira, yo primero no lo defino, o sea, lo que hago no lo defino dentro de un género. Esa experiencia la defino dentro de una práctica artística. Es una práctica artística del reencuentro, que se instaura como en el cuerpo y la voz inconsciente de mi subjetividad, que siente y es irrepresentable, pero sí es explorable. Es reconocida a través de un trazo, una pincelada, una mancha.
una práctica instaurada como en una postura política. Yo insisto mucho eso, hay que también asumir posiciones. No es pintar por pintar. No, yo de alguna manera asumo una postura política de carácter antagonista, y yo me refiero a esto, a que posiciona la conflictividad y la naturaleza diferencial que reconozco en el otro sujeto que está en esa sociedad, pero no a través del acto violento, como no todo. No es subversión. No es una conflictividad a través de lo correcto. La reconozco como en esa explosión de expresividades y el lenguaje múltiple de la posibilidad plástica. Es esa explosión de expresión. Hay una autora, hay una política, hay una filósofa que se llama Chantal Mouffe, contemporánea, se apropia mucho de esta discursividad, y ella me identifica mucho. Ella viene... ¿Cómo mezclas tú esa postura con la creación de una estructura en la pintura? O sea, uno va generando composiciones. Lo veo más porque cada vez que uno y representa, vuelvo, insisto, no representa, y representa, explora, plasma, expresa, está asumiendo una postura. Sí, porque representar es como calcar. Yo veo más el lenguaje de la irrepresentación, es porque cuando representamos tendemos a figurar, a colocar cosas que están en esa realidad de una manera muy tangible y como muy visual. Digamos una telenovela, por ejemplo, por decir algo. Bueno, sí, lo hablamos como desde ese género, figurar. ¿no? Figurar. Pero cuando irrepresentamos, de alguna manera plasmamos eso que se está explorando y se está redescubriendo, porque cuando uno pinta, encuentra y redescubre muchas cosas. Otra cosa que caracteriza mi práctica se sitúa es como en la poética del encuentro, y ahí aclaro un poquito la idea anterior, porque allí insisto en este aspecto. Cuando al pintar literalmente lo que hago es posibilitar desde mi práctica profesional como docente encontrar una plástica, un lenguaje como experiencia en el otro sujeto. Perdón, aclarémosle a los oyentes el significado de plástica, ¿sí? ¿Por qué se utiliza plástica? Yo lo refiero más a ese lenguaje compositivo que surge como un medio, como un vehículo de expresión. Estoy hablando, por ejemplo, de un lenguaje pictórico que trabaja elementos compositivos muy particulares. Entonces tú puedes jugar desde plásticamente con diversos materiales, con diversas técnicas, matices. Lo plástico refiere más a lo dinámico y a la posibilidad de tener muchas cosas allí. Hablando de técnicas, ¿qué técnicas le gusta más emplear en su trabajo? Me gusta mucho jugar con la parte pictórica relacionada con los medios acuosos, hablo de los acrílicos, o con los medios aceitosos, hablo de óleos. Me gusta mucho el acrílico como tal. Cuando trabajo con chicos, con adolescentes, me gusta trabajar mucho la parte del acrílico, porque es un medio que le facilita al chico visualizar mucho la fuerza del color, y creo que en esa fuerza hay muchas cosas que explorar. ¿Y cuando trabajan con los chicos, es premeditado el trabajo o va explorando lo que salga? Ambos componentes son súper importantes. Considero que el primer componente, cuando uno se acerca a trabajo con niños, con adolescentes en la parte pictórica, tiene que ser exploratorio. Inicialmente, exploratorio como de esa subjetividad del chiquitino o del joven. Y cuando empezamos a hacer la exploración, pasamos como a una segunda parte, que es donde ya empieza a estructurar cosas un poco más técnicamente, y ya empezamos a hacer cosas más construidas, más elaboradas, donde uno ya empieza a intervenir técnicamente de una forma más contundente. Y en el manejo de los materiales, por ejemplo, yo he notado docentes, sin decir nombres propios, que se estresan porque el niño se untó de pintura y regó el material con el que están trabajando, y se les vuelve un trauma. Entonces le limitan la pintura, tienen que levantar el dedito para untarlo cuando ella diga y tal. ¿Qué pasa ahí, Carol, en esa técnica? Inmediatamente me trajiste la imagen de los niños. Los niños, cuando uno trabaja con chiquitines muy pequeños, de edades muy cortas, ahí es donde está la riqueza. En esa mancha, en esa untadita, ahí está la riqueza de ese trabajo, y la audacia de uno como docente está en explorarla. Entonces creo que no es conflicto para mí, al contrario, es un poco más posibilidad de riqueza y de perfecto. exploración.
Bueno, entonces vamos a entrar en esa parte de la abstracción en la literatura y en las artes plásticas. Digamos que una figura abstracta es aquella que es creación de la mente, que no tiene relación con la realidad. Existen figuras abstractas regulares como las geométricas y figurativas abstractas y regulares, las que tienen formas libres o arbitrarias. Las formas figurativas o concretas muestran cosas que se relacionan con la realidad, un retrato, un paisaje, un objeto, etc. ¿Te puedo hacer una Claro. Sí, acotación? claro. Bienvenido. Cuando tú la hablabas acotación. de figura abstracta, yo pienso que de alguna manera sí tienen relación con la realidad, pero de una forma distinta a la representación figurativa o realista. Es una forma simbólica y no representativa, entonces me parece importante tener en cuenta eso. Muy bien, Carol. Y ahora, Tenemos aquí un poema Un de poema. Herta Müller, representativa de la abstracción como concepto de, Genial. y a en la nuestro, poética. a nuestro invitado y estudiante de locución le vamos a dar este poema para que lo lea. A Ciudad del Puerto tiene la barriga de agua espumosa, el cielo de carne de sandía, el camino rural. Para el apartadero una garatina de señales y ninguna vía paralela. Una boca llena de viento apretado, muy espetado verde. Le pregunta por qué, precisamente tú, tienes que marcharte con esas gaviotas de tiza, y le miré, de lado mientras hacía las maletas. Estas metáforas son todas abstractas en su Complicadas de representación. leer también. Sí, por ejemplo, a una ciudad del puerto tiene la barriga de agua espumosa. Más o menos lo que yo interpreto es, está Herta Müller mirando sobre la orilla del mar la espuma que producen las olas, Sí. que se van llegando hacia el puerto. Hacia ella. Entonces es una relación abstracta sobre la realidad, lo que dice Carol, muy ciertamente. Bien, Carol, entonces vamos a continuar algo de arte conceptual. Mira, cuando tú leías ese poema me quedé como pensando en algo. A veces son conceptos muy elevados, un poquito difíciles de entender. Y cuando uno pinta, cuando uno expresa a través del arte plástico, creo que ahí es donde uno de esos conceptos tan elevados y tan difíciles de entender muchas veces se logran como plasmar de alguna manera, se suscitan, se dan total libertad para reconocerse, ¿no? Cuando hablamos de arte conceptual, encontramos que a pesar de que ese fue un movimiento artístico en el que la obra de arte se convertía como o sea, hacía que su soporte fuera el concepto o la idea, sí se permitía que éstas prevalecieran sobre el aspecto formal y la metáfora visual se inserta en esa abstracción. Varios autores hablan del arte contemporáneo como un arte conceptual, como un arte postconceptual, y creo que es cierto, hemos entrado en esa etapa en donde estamos viendo las posibilidades que tiene la expresión de una idea dentro de una obra pictórica. Y más difícil en la plástica generar imágenes auditivas, ¿no? Pero Táctiles. Lo mismo sucede con la Con la poética. poética. con la En- poética. Dicen que lo más difícil es generar metáforas olfativas dentro de un poema, Un porque poema. es complejo. Uno de ellos es el que tuvimos, Raúl Gómez Jatín. Sí. Habla mucho de los mamoncillos, De los mangos, de las mandarinas, de las de los granadillas. olores, de los frutos. Pero, ¿cómo nos lo explicas? Tú que eres artista plástica, esto de las imágenes auditivas en la pintura. Bueno, Pues mira, yo qué te puedo decir. Cuando tú hablas de, estás nombrando muchos lenguajes, estás hablando de música, estás hablando de poesía. Cuando la pintura, estoy hablando desde la pintura, cuando la pintura se da la posibilidad de ir representar todos estos lenguajes a través de un trazo, a través de una mancha o a través de una pincelada, se las juega con esos vehículos de expresión. bien, y le aclaramos a los oyentes que esto se está suscitando porque estamos haciendo una comparación entre la plástica y la poesía. Porque la palabra también tiene esa misma circunstancia, ¿no, Carlos? Nos hace falta aquí Ricardo, porque Ricardo es uno, Repentista. tal vez para mí,
No es porque sea mi hermano, usted lo sabe. Claro. Ricardo es uno de los más metafóricos que hay en Colombia, se lo digo con Sí, toda maneja. sinceridad. Sí, No pasa... No hace una línea verso. sin una metáfora. sí. Y ahora vamos al conceptualismo, que entiende a la escritura no como representación de verdades superiores, ni como expresión de sujetos especialmente sensibles, sino como un juego que se produce directamente a nivel de los significantes. Además de la dimensión lingüística, lo que hablaba Ferdinand de Saussure, el conceptualismo recurre con frecuencia a otros campos discursivos, como la matemática, la lógica, la filosofía, la ciencia, utilizando ecuaciones, listados, cartografías, diagramas, datos estadísticos, es decir, sistemas simbólicos fuertemente codificados. Y Mira, Carlos, cuando tú hablabas de eso, me acordé de un movimiento muy, muy impresionante para mi gusto, el abstraccionismo lírico, cuando a través de una imagen pictórica procuraban de alguna manera insertar representaciones de pentagrama a nivel musical, como de la parte musical, jugaban mucho como con esos elementos, como con sistemas matemáticos que jugaban como con ciertas seriaciones. Increíble, uno cómo va a creer que esto se va a lograr a través de la pintura, pero lo lograban a través de una mancha o de un fluido, de un trazo. ¿Y cómo podrías pintarme tú este poema que voy a leer a continuación? Para leer ese número, que Carlos siempre me mete en ese problema. 100 miles de quintillones de millas de edades de conocimiento del universo. Dice el primer verso. El segundo, 10.000 miles de cuatrillones de millas de la edad de la galaxia, de la Vía Láctea, Milky Way. Es que está en inglés, ¿no? Sí, está en inglés. 3.573 miles de billones de millas de la edad del sistema solar. El cuarto, 2.050 miles de millones de millas y miles a Washington, D.C. El quinto, 28.500 miles de millones de millas de tiempo a el cuadrado de Nueva York City. El sexto, 38.600 millones de millas hasta la unión del cuadrado Subway Stop. Vamos en el séptimo, 11.820 millones de millas a la esquina de la 14ª esquina en la Primera Avenida. El octavo, 367 millones de millas al frente de la puerta del apartamento 1 en la 153 de la Primera Avenida. El noveno, 21.600.000 millas de máquinas, de papel de máquina para escribir. El décimo, 700 miles de millas y de lentes de gafas. Y el último, el onceavo, 98.000 millas de la córnea a la pared retinal. Carlos, tú que eres músico, cuando lees las notas, no estás pintando. Es en el aire. Y el director de orquesta cuando mueve la batuta. Es todo un lienzo. Haciendo un dibujo sobre la superficie del alma. Correcto. Aquí acaba de leer un poema totalmente conceptual. Sí, bastante. Entonces, si alguien supiera quién es el autor, no lo conozco, sería para premiarlo aquí en Expresión Estéreo. Expresionestereo.com. Y segundo, estaba en inglés, desafortunadamente no pero encontré no la importa, traducción. Pero yo aquí la hice. A mí me parece que estaba como sobre otro planeta mirando hacia abajo. Te das cuenta de las diferentes miradas que podemos tenerle. Porque lo visualiza todo. Uh-huh. Carol, cuéntenos las fuentes de inspiración normalmente de los pintores. Y Bueno. y las de Carol, ¿no? Y las tuyas, personales. Bueno, yo te puedo decir que es importante que partamos siempre de que no tenemos una sola idea de las cosas. Hay que visualizar, hay que plasmar lo más cercano
Pienso yo que desde ahí es un gran punto de referencia, hay que ir al origen de las cosas, ¿no? A veces cuando yo pinto siento que uno debe volver a su origen para cuestionarlo y de ahí salen grandes cosas. Lo demás es como el trabajo, es como definitivamente la disciplina. Creo que para poder ser pintor se requiere todo un proceso. Se comienza por ser figurativo y no hay que negarlo. Es decir, fijándote en lo que te rodea y tratando de copiarlo a un modo de ejercicio. Inicialmente empezamos a copiarlo todo para educar el ojo, porque hay que hacerlo. Saber el manejo de las herramientas, los materiales, eso se llama hacer el oficio. De alguna manera, poco a poco, según tu necesidad o tu interés, vas como deformando esa realidad. Empiezas a abstraer de formas, alargas, sacas, proporciones. Y esto se eleva a ir llevando una forma de pintar que se vuelve un tanto minimalista, algo como barroco, en donde el color y las formas se van entremezclando. Y se pierde el sentido original y empieza a irrepresentarse. Con esto quiero decir que generalmente para llegar a ser un buen pintor, que no me catalogo desde ese género porque pienso que buenos pintores no lo hay pintores reconocidos. Empezamos como por la mancha, se tiene el dominio del dibujo, empezamos a componer, valoramos la línea, le damos su posición, manejamos un adecuado uso de paleta o color. Ese solo lo sabes tú, desde tu instinto también. Quien dice de pronto que va a generar algún cuadro abstracto, eso hasta mi niño lo pinta. Dicen las personas cuando eso mi niño lo pinta, sí. Pero lo que generalmente se ve es que hay una noción de trabajo al que hay que llegar a descubrir. Es un estadio de pintura en el que se puede ver de inmediato cuál es un buen cuadro cuando realmente de pronto transmite eso que quisiste de alguna manera y representar. O tal vez no, porque es muy subjetivo, ¿no? Y hay un grupo en Facebook sí. que dice que abajo Renoir, quiten los cuadros de Renoir siendo uno de los grandes pintores, o sea, es muy subjetiva la... Sí, y yo recuerdo a Leonardo Spitia siempre que estamos hablando de plástica, profesor de la Universidad Nacional. Sí. Me dirigió la parte de plástica en mi posgrado. Sí. De educación artística, en la especialización, y él nos hablaba mucho de afinar la percepción, sí. Para poder manejar bien esa memoria visual, para poder luego pintar y modificarla, porque si no entonces seríamos esos pintores realistas, ¿ya? Sí. Y nos enseñaba las composiciones, nos enseñaba el equilibrio en la pintura, el desequilibrio. ¿Cómo manejas tú eso, Carito, a la hora de hacer tus obras? Yo estoy convencida de algo. Sí es importante la disciplina, sí es importante un trabajo que apunte como a ser muy estructurado en las cosas que uno maneja. La parte compositiva de una obra es clave porque de alguna manera se requiere ese saber hacer. Pero en ese proceso es cuando uno se redescubre y encuentra sus propios lenguajes. O sea, yo siento que uno todo el tiempo está en un constante redescubrimiento y conquista de esos lenguajes personales. Hay personas que lo logran muy rápidamente, hay pintores que han creado unos lenguajes maravillosos y que han creado como una impronta y por eso se volvieron tan reconocidos. Hay otros que tal vez no son tan reconocidos, pero en esas improntas que manejan siguen redescubriendo cosas maravillosas. Lo de la exigencia no lo dudo, sí. en Carol Peña, pero puede llegar una persona a pintar muy bien sin pasar por esas aulas. Claro, es decir, que sí. ¿El talento basta? Claro que sí, porque todo el tiempo lo vemos y yo lo veo muy seguido con los chicos, los talentos están allí presentes. Hay que de pronto a veces darles el clic, canalizarlos, explorarlos, pero insisto, así se tenga, sí me parece importante cultivar la disciplina, porque allí es donde se fundamenta y se estructuran grandes cosas en los proyectos de vida de esos seres. Y me gusta que no seas excluyente. Muy bien, Carol. Y también un poco la autocrítica, ¿no? Claro. En el mismo artista, sí. sobre sus trabajos.